Decirme que saque a colación que la Cuarta Convención de Ginebra establece que ningún ciudadano de un país ocupante puede circular por el territorio ocupado, de manera que si ocurriera algo con los ciudadanos que pasearan libremente por territorios ocupados, la responsabilidad sería del ocupante y no del ocupado. Y además me llamaba para decirme que ya se ha demostrado que los 3 jóvenes israelíes secuestrados y asesinados por Palestina, no hay tal, no han sido secuestrados ni asesinados, ha sido un accidente de coche que sufrieron, es decir, que es una de las razones por las que, bueno, no necesitan muchas. Antes de pasar a las preguntas, quería decir alguna cosa que se me ha pasado para que veáis el nivel de ignominia en el que tiene que vivir el pueblo palestino. Resulta que entre todas las leyes que el Estado de Israel ha establecido para la comunidad palestina está la del agua. El agua es importante en todos los sitios y lo sabemos muy bien, pero en sitios donde no hay es angustiosa esa situación. Resulta que los agricultores palestinos, que como decía Miguel, habían aprendido a utilizar sus recursos para tener la mayor plantación de cítricos de Europa, además de la de olivas arbequinas, que no había en España, por ejemplo, ahora en Lérida, pero cuando las había por millones en Palestina, aquí no las había, han establecido una ley por la cual un colono, agricultor, puede buscar agua perforando a un nivel de 400 metros. Resulta que Palestina está tumbada sobre el Mediterráneo, pero es una tierra bastante plana, hasta llegar a los altos del Golán. Es más, incluso en la depresión de Jericó baja 500 metros por abajo del nivel del mar. Es decir, que con esta ley lo que permiten a los agricultores ocupantes, a estos militares campesinos que ocupan las tierras de Palestina en Cisjordania, es buscar agua, desviar los canales hacia el pueblo palestino más cercano y robársela, porque resulta que los palestinos solo pueden buscarla a 80 metros. Esa es una reglamentación que hay que cumplirla a rajatabla, porque si no te confiscan el terreno. Es decir, que los colonos israelíes hacen sus perforaciones, desvían sus canales y le roban al pueblo de al lado el agua que no puede encontrar porque solo puede perforar a 80 metros. Imaginaros qué magnífico. Luego el muro ha tenido, cuando veis el trazado del muro, dices, bueno, pero estaban borrachos los que han hecho esto, ¿por qué hace unos quiebros repentinos? No, el muro siempre trata de cortar el acceso al agua de los palestinos. Es increíble, o sea, lo hacen milimétricamente. Y si pueden dividir un campo en 2, mejor. De manera que el agricultor palestino que quiere ir a arar su tierra o a recoger sus frutos al campo que está donde está ese árbol, tiene que irse arriba hacia Madrid, dar la vuelta por allí, que es por donde le dejan, para ir ahí. Eso lo viven los palestinos todos los días. La Cuarta Convención de Ginebra, a la que hemos citado ya varias veces, ha condenado el comportamiento de los ocupantes 1 millón de veces, cosa que no ha servido absolutamente de nada. Ellos siguen apelando a su derecho a defenderse. Y cuando no tienen de nada que defenderse, pues inventan historias como la de este accidente de los 3 jóvenes a los que parece ser que habían secuestrado torturadores palestinos y habían asesinado. Bueno, no hay tal, ya se ha descubierto, lo dice la propia Haaretz, el propio periódico, el único periódico de centro izquierda. Bueno, es más de izquierdas que El País, pero... Bueno, El País es de izquierdas. A eso no le falta gran cosa. Es el único periódico en Israel en el que, bueno, más o menos dan alguna noticia, y por lo que me ha contado Hani hace un momento, ha salido la noticia en un diario de Israel. No hubo tal secuestro ni tales asesinatos. Entonces, si queréis, pasamos a un turno de preguntas, por no daros, porque podríamos estar hablando todo el día, pero igual os apetece saber cosas más concretas. Dale la palabra. Sí. ¿Más? Sí. Bueno, como estamos aquí en la asamblea, bueno, en el 15 de Economía,
simplemente decir que hay una información muy interesante que me ha llegado de los productos palestinos para ver si se le hace boicot. Los productos palestinos llevan el número 7... perdón. Por cierto, no digáis nunca israelitas, por cierto, porque eso les da como una razón histórica. Es como si fueran parientes, primos cercanos de aquellos. No, son israelíes, no israelitas. Cuando decís israelitas, estáis favoreciendo... No son, estos no son. Nada, pues el número de los israelíes de sus productos es el 729. Lo digo porque es interesante saberlo. Y además el derecho internacional, como dice aquí, pues los considera que son ilegales porque están cultivados en territorios ocupados. Yo creo que hay dos productos que todo el mundo ve, los dátiles, esos gordos, esos son israelíes. Y las naranjas que ahora nos venden, que en España no hay naranjas, pues hay unas naranjas que se llaman naranja Jaffa, ¿no? Sí, y incluso agua. Incluso agua embotellada. Esto yo lo he mandado a la lista, no sé si se puede extender la cantidad de productos. Si hay un buen producto, yo creo que merece la pena, no sé si podría hacer algo. Amnistía Internacional también había propuesto que se embargara los productos, que se embargara a Israel. Y otro tema que también ellos lo han aclarado, que yo buscando sobre los bancos, la historia de los bancos medievales, los bancos de la Edad Media, pues efectivamente se ve ahí que los judíos, desde luego, los Fugger, como tú has nombrado, incluso en el siglo XVII-XVIII, los Rothschild estos, que apoyaron también muchísimo, están metidos en el banco, apoyaron mucho la creación de Israel porque dieron mucho dinero, ¿no? Es el papel. Sí, dieron mucho dinero, etcétera, etcétera. Simplemente decir las conexiones que hay con los bancos y este movimiento. Déjame contestarle. Con respecto a Lord Rothschild, por contestar a... Vamos a ver, aprovechando que está aquí Miguel, porque realmente es un privilegio tenerle y que realmente pocas veces tenemos acceso a una información, digamos, tan fundamentada con relación a lo que ha sido la ocupación y los motivos de la ocupación. A mí me ha parecido muy interesante esto que has dicho con relación a cómo se ha, digamos, planeado esa ocupación desde mucho tiempo atrás de lo que fuese el exterminio nazi y esos motivos económicos de por qué se llevó a cabo esa ocupación. Yo creo que a mí sí que me gustaría que te extendieras un poco en esa explicación, porque eso es algo que se desconoce. Realmente nosotros siempre hemos creído que de alguna manera Israel estaba planeada un poco como quitarse el complejo de culpa de los pueblos por lo que había sido el exterminio de los nazis. Y resulta que ahora tú comentas cómo esto obedece también a otras razones y otros motivos. Esto estaría muy bien que explicases un poco más ese tema. Bueno, la verdad esto tenemos para rato. Por eso yo intencionadamente hice referencia al principio al historiador israelí que ahora está afincado en Inglaterra por persecución, entre otros, como Shlomo Sand y otros, que escribieron el autor del libro famoso de la industria del Holocausto, de un judío, o sea, de un judío es sobreviviente del Holocausto. Es decir, no lo escribe ningún palestino, ningún árabe, para que sea sospecha. ¿Hasta qué punto se utiliza, se comercializa con la industria del Holocausto? Hay un sobreviviente famoso histórico francés, Jean Galaudy, que escribió sobre el tema, el mito del Holocausto, y el libro fue censurado 1000 veces, porque es un tabú, que no puedes hablar del Holocausto, porque no les interesa que hables del Holocausto. Además, el Holocausto no solo afectó a los judíos, afectó a franceses, a árabes, a gitanos. Los rusos perdieron 20 y tantos millones en la guerra y nadie está diciendo que han hecho esto con los rusos. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque querían asociar. Y esto enlaza con algo que se llama el eurocentrismo. Europa no es libre de culpa. De culpa en muchos sentidos.
culpa primero el verdadero Hitler, pero como si fueran los demás ángeles. Los otros estaban colonizando medio mundo. Los franceses hasta 1961 matando a 1,5 millones de argelinos. Estos franceses ahora, que en su tierra son resistentes, y contra los argelinos son terroristas. Los mismos franceses en Vietnam son hijos con perdón, y los vietnamitas son comunistas. Y así sucesivamente en Corea, así han hecho los americanos, etcétera, etcétera. Y Europa, por lo tanto, tiene este eurocentrismo y esta, autoculpa, en donde intenta justificar. Si Israel fuera otro Estado que no sea el que es, ¿estaríamos hablando de Israel? Nada. Mira lo que han hecho en Libia, lo que han hecho en Mali. Los mismos. Esta es la historia que tenemos que siempre tener en cuenta. Israel, por lo tanto, no es reacción. Israel es un proyecto que es la base militar más barata de Estados Unidos. Israel recibe 3.000 millones de euros anuales en ayuda militar y técnica. Esa es Israel. Israel, donde incentivan a los colonos. Tú te puedes convertir al judaísmo. El judaísmo es una religión, como el cristianismo. Tú puedes convertirte al judaísmo y mañana mismo tienes incentivo para darte una casa, lo que dijo Octavio. Y yo soy el dueño de la tierra, no tengo derecho ni siquiera a la visita. Ni siquiera a la visita, imaginaos. Y no se trata de visita, se trata de un derecho natural. Por mucho que pase el tiempo, no es un derecho que se caduca, no tiene fecha de caducidad. Esa es una reivindicación natural, histórica, que la tenemos que seguir buscando. Y es cuestión de generaciones. Y nosotros sabemos que Israel es un Estado artificial. El propio Kissinger, que es judío, sionista, defensor a ultranza de Israel, da fecha de caducidad al Estado de Israel, el 2022. No quiero decir tanto, es decir, no es acabar con los judíos, cuidado, acabar con un Estado fascista que capitaliza la causa judía, de la misma manera crimina a una población autóctona que es la Palestina. El apartheid en Sudáfrica desapareció. Sus secuelas aún siguen, pero en los africanos, los blancos de Sudáfrica siguen viviendo en Sudáfrica. No queremos acabar con los judíos como personas, queremos acabar con un Estado que ha demostrado que es un Estado bélico, que es la causa de la inestabilidad y la inseguridad internacionales y que podría causar una tercera guerra mundial, cuyas consecuencias, que estamos en ella, pero si entrase en una fase de una guerra nuclear, no hay vencedores ni vencidos. Es lo que queremos evitar. Y también nunca vamos a renunciar a nuestro derecho a resistir en busca de nuestra autodeterminación. No sé si la respuesta está satisfaciendo lo que... Pero yo quería hacer una pregunta. Vamos a, por favor, bien, si vais a hacer preguntas, lo digo para que hacerlas aquí ante la cámara para que podamos grabar toda la intervención. Mira, tú has nombrado, pero no he acabado de entenderlo bien, cuál es la finalidad de crear el Estado de Israel a nivel económico para Europa. Sí. Y luego también lo que no me entra en la cabeza es la finalidad de Israel, o sea, que persigue con todo este acoso al pueblo palestino. Como dijimos, Israel, la idea inicial para la creación de Israel fue una idea colonial, inglesa, anglo-francesa. Incluso se habla de la época de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, en su expedición hacia Egipto y hacia Palestina en el año 1897, en aquella época, y fracasó evidentemente, una de las promesas que hizo, están más o menos documentadas, crear una entidad en esta tierra que le sirviese a él como base delantera para la ocupación de la región. Y la idea la tomaron también los ingleses en su momento. Fíjate, hasta el canal de Suez, cuando se abre, para acortar el camino, y es cuando acortar el camino estamos hablando en términos económicos. Ellos tenían la colonia, la ruta de la seda del norte, y tenían la vuelta a África, al Cabo Verde, y llegar hasta la India y hacia Indonesia, Malasia y demás. Este camino era muy largo, muy costoso, para traer las especias. Holanda
como primer colonialismo, hizo la Compañía Oriental, famosísima, y los ingleses, para competir con ellos, tenían que acortar este camino. Por eso estudian el mapa y dicen, ¿por qué no colonizamos Egipto? Egipto está bajo ocupación turca. ¿De qué forma podríamos hacerlo? ¿Cómo vamos a arrebatárselo a los turcos? Pensaron dos cosas. El primero, el gobernante en 1830, cuando la revolución industrial en Egipto, coincidiendo con esto, era el bisabuelo del rey Farouk de Egipto del siglo XX, Mohammed Ali Kabir, de origen albanés. Y este hombre tenía ambiciones de reunificar el mundo árabe de forma autónoma, independiente del Imperio Otomano. Porque el Imperio Otomano hizo muchas atrocidades y tal, y quería arrebatárselo. Los ingleses tan zorros, ¿qué han hecho? Por un lado dijeron a los ingleses, hoy tenéis un enemigo en Egipto que está más saboteados, y al mismo tiempo mandando tropas para luchar contra Mohammed Ali. Y ellos inventaron la familia saudí, que ahora está mandando en Arabia Saudí. Quería decir, entraron en Egipto en 1982, 20 años antes, o 30 años, hicieron el Canal de Suez. Lo inauguraron en 1869 por ahí, y endeudaron Egipto como la operación la M30 con Gallardo, ¿no? Endeudaron el país hasta el 2050. Entonces hicieron lo mismo, para dar pie a la presencia inglesa en Egipto y en Sudán. Y al mismo tiempo, proyectando lo que dije antes, Israel es una base militar, cuyo objetivo, junto con el Canal de Suez, separar o evitar la unidad de ambas bandas, digamos, lados de la África y Asia, están unidos por Sinai, y al mismo tiempo acortar el camino, ahorro económico, y en tercer lugar, evitar cualquier intento de crear una unidad común en la Unión Europea. Porque en su momento, Disraeli, que era primer ministro británico, decía, la unidad del mundo árabe es poner el primer clavo en la tumba del Imperio británico. Eso se hay que evitar. Israel es la base. Convencieron al movimiento sionista internacional que se formó en Basilea, en Suiza, en 1898, les convencieron de que, por favor, dejaros de pensar en Argentina, dejaros de pensar en el Congo, dejaros de pensar en Seychelles y pensar en Palestina. En Palestina, claro, coincide con sus intereses. Y así triunfó la idea de crear Israel en Palestina. Como dice el Ambabe en su libro, o ayer incluso el periodista contertuliano de la televisión de La Sexta y del escritor del País, Ernesto, el argentino, que es judío también, lo dijo claramente, Israel es un complejo militar económico al servicio es decir, no es una sociedad civil que tenga un ejército, es un ejército que tiene una sociedad. Es decir, Israel, todo israelí es militar y está en la reserva 3 años cuando termine su servicio. Ahora, con el tema de Gaza, reclutaron, o vuelvo a llamar, a 60.000 reservistas. Israel son 5 millones escasos de habitantes y tiene el ejército más poderoso en el mundo, el cuarto. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo se explica las armas que tiene Israel? El coste es 50.000 veces que cualquier capacidad. ¿Cuáles son los recursos que tiene Israel para hacer su propia este ejército tan poderoso? Los recursos evidentemente de Palestina, cosas de los palestinos, pero son escasos. No hacen este ejército tan potente. Es Estados Unidos. Las altas, no solo los Estados Unidos de Francia y de Alemania, ellos les proporcionan lo mejor de su industria. Los alemanes les entregan submarinos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Significa tener garantizada la presencia hegemónica norteamericana hasta la fecha de controlar el petróleo de la región de Oriente Próximo. El petróleo que hay en el Golfo y que hay desde Libia y Argelia, etcétera, en el mundo árabe, representa
el 70% de la reserva internacional. El gas que hay, incluido Irán, representa el 90% después de Rusia. ¿Qué significa esto? Si esto está en manos de las multinacionales occidentales, la única garantía directa para que no sean ellos mismos que los exploten, sino los americanos, tenía que ser tener una base disuasiva que es Israel. No sé si con esto explico el tema. El tema del dichoso problema nuclear con Irán, por activa y por pasiva, Irán lo dice: nosotros no queremos hacer bombas, no nos interesa tener bombas atómicas. Y si en caso queremos hacerlo, tenemos derecho, como lo tiene Francia, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Rusia, pero no lo queremos hacer. Y sin embargo insisten y boicotean. ¿Por qué? Y saben que no, porque no quieren que la tecnología civil de ningún tipo no llegue a manos de alguien que podría sabotearles esta hegemonía económica y estratégica. Sí, hola, perdón. Sí, yo quería nada más hacer una consulta, porque has mencionado esto de que me parece muy interesante comprender que no es una sociedad con un ejército, sino que es un ejército con una sociedad, ¿no? Y es lo que nos llama, creo que nos hace reflexionar, ¿no?, acerca de cómo funciona la composición de la sociedad israelí. Y ahí me gustaría, tal vez podrías especificar un poco más qué posibilidades hay dentro de la misma sociedad israelí para hacer transformaciones de dentro, es decir, de esas transformaciones hacia la esfera del Estado. No sé si es dentro del pueblo israelí, se podría pensar también dentro del movimiento sionista internacional o incluso dentro del movimiento judío, que ya no son 5 millones, sino que ya van a ser 11 millones en el mundo. Entonces, tal vez podría darnos una explicación sobre eso. Has tratado dos temas diferentes. El tema entre judíos, en Estados Unidos, sabéis que el AIPAC representa a la nata y crema del sionismo internacional financiero y controla, es decir, el lobby que maneja la política exterior norteamericana, y también indirectamente lo hace Francia, es el lobby sionista. Digamos, los dueños de las grandes bancas, los dueños del Hollywood, etc. Pero también en Estados Unidos hay un movimiento judío antisionista. Los Carta Natura son 5.000, 6.000, 7.000 judíos que consideran a Israel como Estado blasfemia, que está en contra de la tesis, son anticristos, digamos, para entenderlos, ¿no? Es Estado opresor, y son defensores a ultranza de la causa palestina, y ellos también de esto desmitifican lo que realmente Israel pretende vender en el mundo. Como dije, Israel es el último sistema del apartheid hoy en el mundo, con una característica singular, y es que descansa en la anulación total y absoluta del otro. Es decir, el palestino no existe. Como dije al principio, que han destruido 531 aldeas y ciudades. Han querido borrar el mapa para justificar aquello de que era tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Querían demostrar que aquello era desierto y le han convertido en vergel. Todas estas mentiras que luego dije que Elan Babi y otros historiadores lo han resaltado en sus libros, y habría, conviene leerlos. Esta sociedad militar está construida de modo tal que no permite que se desarrolle un movimiento estructural que pueda, digamos, dinamitar la naturaleza del Estado. Esto no quiere decir que no hay elementos, a pesar de que puedan salir de esto. Entre ellos el Ampabe, por ejemplo, un historiador que era sionista, y otros muchos. Si queréis, ahora os doy una lista, como Michel Wachowski, Vanessa Langer y otras muchas personas, pero lamentablemente todos ellos casi tuvieron que exiliarse en Inglaterra o en Francia porque están perseguidos por los israelíes. Hay también un movimiento de rebeldes soldados que han resistido a hacer el servicio militar en los territorios ocupados y han abandonado el ejército. Entre ellos hay militantes activos como Sergio Llanes, es un soldado de origen argentino,
muy activista, se puede leer en muchos medios de comunicación, y como él hay muchos soldados de este tipo. Ahora con esta fregado de Gaza hay cerca, las noticias hablan de 200, han rehusado formar parte del ejército para poder entrar en la campaña contra Gaza. Eso ocurre. Hay intelectuales judíos también pacifistas, pero siguen siendo sionistas. Están a favor de la solución de dos estados, pero rechazan rotundamente el derecho de retorno, que es la figura número uno como derecho principal. Porque a mí si me dices dos estados, de hecho no hay dos estados. La única solución, a mi entender, a la larga, va a ser un solo estado, democrático y laico, y no solo en Palestina, sino abarque más ampliamente la zona. Es decir, que anule de raíz, erradique de raíz todas las consecuencias de los acuerdos de Sykes-Picot. Y construir un Estado en donde hay cabida no solo de los que están ahí de israelíes, sino los 11 millones que tú me acabas de decir. Pueden venir y vivir ahí, pero vivir en otro tipo de Estado que no es el Estado funcional al servir. Por eso otro planteamiento. A la larga, ¿cuál es la solución? Pero otro de los factores fundamentales que podría hacer que cada vez haya más gente que salga del yugo del Estado de Israel es la propia resistencia del pueblo palestino. Sin la resistencia del pueblo palestino y que cada vez haya mayor movimiento de solidaridad con Palestina basado en el conocimiento, no es posible. Los palestinos tenían que resistir, pero los palestinos lamentablemente tendrán que sacrificar. Y este movimiento y otros muchos se sienten, por ejemplo, ahora hay un movimiento que se llama el BDS de boicot, habéis hablado del boicot a productos. Hay un movimiento fuerte en Europa que se llama el BDS de boicot. En Inglaterra hay 1.500 profesores han boicoteado las universidades israelíes, y así, sucesivamente. Con esto sí puede haber en Israel alguien que, digamos, se rebele dentro de Israel. Porque, aunque parezca mentira, Palestina histórica, incluida Cisjordania y Gaza, son 27.000 kilómetros cuadrados. El muro tiene 725 kilómetros, de 8 metros de altura. Como dijo Octavio, hace una forma de zigzag y tal. Tú sabes que el israelí que vive al otro lado del muro no se entera de que hay ahí un pueblo palestino que está sufriendo a mano de su ejército. No lo sabe. Y lo que le cuentan, y están a 2 metros y pasan por carretera separada. Y diabolizan al otro, al palestino, para que él, si se mata, no se siente culpabilidad alguna. Es lo que está ocurriendo en Palestina. Entonces, ¿cuál es el cambio en la situación actual en Gaza? Es verdad que han muerto 1.500 soldados palestinos, pero el hecho de que los palestinos tienen capacidad de lanzar misiles por primera vez que alcance varias ciudades, que aunque no hayan causado daño material, como dicen, llevan 20 días los israelíes en refugios. Las pérdidas económicas alcanzan el 33%. El boicot de las compañías aéreas de no viajar a Tel Aviv. Todo esto hace reflexionar a mucha gente dentro de Israel. El ejército israelí tan mítico tiene pérdidas. Hizo referencia a 36 que reconoce Israel, no, aunque reconocen ahora casi al 100, pero en fin, da igual. Pero son militares. Entre ellos hay 10 o 12 altos oficiales. Mientras a los que han muerto en el lado palestino son el 95% niños y mujeres. Por lo tanto, esta es la diferencia. Todo esto yo creo que va a tener a medio y largo plazo bastante repercusión. Depende de las negociaciones políticas posteriores para poner fin a la lucha, digamos, a la confrontación. ¿Alguien más? Quería dar un dato que me parece impresionante. Cuando los israelíes tratan siempre de decir que cada vez hay menos población palestina. Por ejemplo, en Al-Quds, Jerusalén se divide en Jerusalén este y oeste. La oeste, Jerusalén, que es la
la israelí, y Al-Quds, que es la parte palestina. Desde hace años, cuando una mujer palestina que vive en Al-Quds se queda embarazada y solicita un permiso al gobierno israelí, porque tiene que hacerlo así, para parir, el gobierno israelí la difiere a Bet Hanina, a Ramallah, a Bethlehem, a ciudades fuera de Jerusalén. De manera que el natalicio de palestinos en Al-Quds, Jerusalén, cada vez es más bajo. Llegará un momento en cuando le digan, ¿qué vais a hacer con los palestinos de Jerusalén? Y dirán, ¿palestinos? ¿Qué palestinos? Si aquí no hay palestinos. Es decir, su grado de perversión y de norma es gigantesco. Lo hacen con los natalicios, lo hacen con los enfermos. Por ejemplo, tratan de desviar siempre a un paciente que tiene que ser intervenido urgentemente, lo llevan a un hospital y ellos mismos lo cogen en otra ambulancia y se lo llevan a otro hospital, muchos de ellos mueren en el camino. Es decir, no es fantasía de los que tratamos de acusar el Estado terrorista de Israel, es que es así. Constantemente su única plan es de qué manera hacerles desistir de lo que acaba de decir Dipsy, de la resistencia. La resistencia es fundamental. Es fundamental. Todos los días en el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv se marchan familias judías completas, no asustadas, desilusionadas y asqueadas de lo que ven que hace su gobierno y su país. Si queréis alguna pregunta más. Yo quería preguntar, por favor, ¿cuál es la posición del gobierno español, no el actual, que es un desgobierno, sino de España en los últimos años, con diferentes partidos, con respecto a la equidistancia que hay entre el mundo árabe y el mundo israelí? Porque parece ser que se habla un doble idioma cuando hablamos con unos interlocutores y cuando hablamos con otros. España históricamente es amiga del mundo árabe, entre comillas, pero también es amiga de los lobbies económicos mundiales. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Tradicionalmente, casi toda la diplomacia internacional, que si hay algo obsoleto y caduco en el mundo es la diplomacia internacional, que no sirve para nada más que para mantener la voz de sus amos, o sea, de Estados Unidos, tradicionalmente ha querido jugar el papel de ser amigo y benefactor de ambas partes en litigio, sea donde sea. De hecho, Adolfo Suárez fue el primer presidente de gobierno que recibió a Yasser Arafat como a un jefe de Estado. Actualmente, como has dicho muy bien, a Rajoy le crecen los enanos y no creo que tenga tiempo para tener una política de Estado con respecto a Israel. Pero está pillado. Por un lado tiene que dar buenas palabras, es decir, esto que dicen, llevaros bien, suspender la guerra, todo esto lo van a seguir diciendo. Pero la verdad es que el gobierno de España, como el de casi todos los países del mundo, está atado de pies y manos, por lo que el embajador americano de turno les obliga a decir en cada momento. ¿Quieres añadir algo? Yo como dije que primero la Unión Europea no tiene una política exterior común de entrada, y menos España. Si bien la relación tradicional entre España y el mundo árabe estaba para con algunos gobiernos no representantes reales de sus pueblos, como Arabia Saudí, como Jordania, estaban en la relación tradicional, lo que dice Octavio es decir, hoy la política exterior está a merced de lo que los americanos ordenen. Voy a dar dos con respecto a este conflicto. El señor Kerry viaja a la zona, primero resiste 2 o 3 veces en viajar, creyendo que Israel ha masacrado a los palestinos y ya está, van a rendirse. No fue. Cuando vio que Israel está en apuro, enseguida se lanzó y se viajó al Cairo y se reunió con el turco y con el catarí y con el egipcio para intentar buscar una tregua. Al día siguiente, ¿quién viaja a la zona? El señor Margallo, para intermediar en el conflicto. Eso es la reírse. Pero al margen de esto, el señor Margallo, ministro de Asuntos Exteriores español, ordena, sin éxito afortunadamente, a los corresponsales, a los periodistas de radio y televisión española y otros, a que abandonen Gaza. Y le contestan que nosotros somos periodistas con
un trabajo que nos honra para ser testigos de una realidad, de una masacre. Esta es la política exterior de este país. Pero, igual piensa alguien, no, pero el tiempo del PSOE eran distintos. Elena Valenciano, la eurodiputada actual, en plena guerra contra Gaza, manda una carta de felicitación al embajador israelí, resaltando lo buenos que son las relaciones entre su país y España. Esta es la política exterior de este país. ¿Queréis saber algo más? Bueno, es una pregunta un poco... Yo quería saber si se está organizando, estáis hablando de resistencia, pero la resistencia real está allí. Yo no sé si se está organizando fuera una resistencia de verdad que moleste, que moleste aquí, que haga casi necesario echar al embajador israelí, porque hay una resistencia de... como pasa en París, o sea, como pasa en París, que ardían contenedores, yo no digo eso, pero es una desobediencia más de cortar, de algo que realmente moleste y haga a la gente, que les haga más visibles, que no sea unas manifestaciones tan ordenadas, sino algo realmente, que se está organizando de verdad algo así, yo lo hablo como persona que lo ve desde fuera, grabando como prensa, pero es que es verdad que les veo como todavía, no vamos a cortar la calle que molesta, no vamos a hacer tal, entonces... No sé si se está organizando algo un poco más rebelde. Sí, desde hace muchos años hay mucha organización, incluso presencia internacional en Palestina en apoyo de la Intifada. Por ejemplo, uno de los primeros objetivos del ejército de Israel en este ataque a Gaza ha sido volver a bombardear el barco que estaba anclado en el puerto de Gaza. El puerto de Gaza es encantador, pero es diminuto. Es decir, para acercarle al barco había que acercarse con los cazas, bombardearlo. Por cierto, estaba allí reparándose de una bomba anterior. Es decir, cualquier intento por parte de la comunidad internacional organizada de llevar ayuda, ya sea de ánimo o material, al pueblo palestino es inmediatamente contestada brutalmente, deteniéndote. En fin, hay mucha gente, entre yo, que no podemos entrar en Palestina, tenemos prohibida la entrada por ser colaboradores con la Intifada. Yo sí quiero entenderte que hay mil formas de resistir, no hay una. La gente se la ingenia, ¿no? El BDS, como dije, las organizaciones que boicotean los productos a pasar a los que viajan con brigadas de protección contra la demolición de las casas, o como Raquel, la visudora, se le pasó por encima y le mató, era judía, por cierto, en Gaza. Cosas de estas pues, se puede hacer. En España, dados los tiempos que corrimos, que si se unen 3 personas ya es sospechoso, te piden el carnet, ahora ya te piden el carnet para todo. Si vas a aportar solo y son 3, pues, por favor, identifíquese. Aparte de esto, hay un agravante más. A todas las organizaciones palestinas casualmente son terroristas, están en la lista de los gobiernos, aunque de forma disimulada, pero todos son terroristas. Por lo tanto, es una forma de disuadir a los palestinos, por ejemplo. Tenemos comunidades. Y si en el caso de que no se atrevan a decirte que eres terrorista, dicen comunidad musulmana. Y como están asociados a que los musulmanes están haciendo, van a recuperar el Andalus, entonces somos de Bin Laden. Entonces hay varias formas de intentar disuadirte. Sin embargo, esto no impide, no quiero hacerte desesperar, no. Los solidarios cada vez son más y cada vez son... Es verdad que hasta que te den permiso de manifestarte tardan. Es verdad que si, por ejemplo, quieres vivir de aquí a ahí, decir, no, esto afecta al tráfico, no, pues os cerramos aquí. Esto lo hacen, pero no impide el que tú salgas. Lo que ocurre es que hay una censura peor aún, en la mediática. La mediática no acude, o por órdenes expresas, directrices expresas, o porque hay un prejuicio inicial. El país, por ejemplo, es mucho más beligerante que la razón. La razón, me permito decir, medios, pero el país es terriblemente hostil, más hostil que con Maduro, ya es decir.
y los palestinos son los culpables. Y si vas a la COPE, no hablemos, ¿no? No hay ninguna cadena, incluso la SER. Yo el otro día estaba escuchando, suelo escuchar la radio por la mañana, no escucho mi radio a la primera, escucho la SER, y fíjate con la SER, dos periodistas españoles diciendo que Israel tenía derecho a la autodefensa, etcétera, que aunque no tenía que excederse, y que tenía que salir Ernesto, que es judío y sufre, y dice, no, estáis equivocados, que está al revés, las cosas no son así. Esta es la realidad. Con respecto a la resistencia, hay resistencia judía a favor de Palestina en el propio Israel. Lo que acaba de nombrar Miguel, Against Demolition, es una organización israelí que vive en Tel Aviv y que trata de impedir esa demolición arbitraria, caprichosa y repentina que se hace de casas de palestinos acusados de ser el tío segundo, el pariente lejano, el amigo de un terrorista, ¿no? Con cualquier motivo, que yo he visto casas en las que entra el bulldozer y ve revuelto el televisor con lo que estaban comiendo, con la ropa, con las sillas, todo hecho como una ensaladilla enorme, ¿no? Pero Against Demolition, con los que yo me he reunido un millón de veces, no han conseguido ni una que no se tire abajo una casa. En el fondo, este tipo de organizaciones de resistencia de Israel, yo creo que las paga el propio gobierno, porque así puede presumir de decir, no somos como estos, nosotros tenemos organizaciones que nos denuncian. Sí, pero los denuncian sin ningún resultado. Es decir, que incluso yo creo que tienen subvenciones. Yo no creo para nada en las organizaciones de resistencia judía a favor del pueblo palestino. Nada en absoluto. Yo me refería a la... Ya sé que tú tampoco. Es que muchas veces se apela, hay judíos que están en contra o israelíes que están en contra. Sí, están en contra, pero no consiguen, estando en contra, nada nunca, en ningún caso. Ni siquiera les acosan, les dejan tener una sede que lo pone, Against Demolition, lo pone allí, en una calle, en un edificio de Tel Aviv. Tú entras, hablas con ellos, entras con un tío de Búfalo, otro que es de Canadá, judíos, claro, pero que vienen de diferentes lugares y que hacen un plan de cómo ir, sacar fotos, ponerse delante del bulldozer, pero el bulldozer tira aquello. Todas las organizaciones que he conocido varias en Israel, que tratan de ayudar a los palestinos, tratarán de hacerlo, pero no lo consiguen en ningún caso. ¿Queréis saber algo más o ya está? De una propuesta. Ah, mira. No, que si al final se está boicoteando Israel, yo personalmente no tengo mucha esperanza en que el boicot a los productos israelíes sirva de mucho. Bueno, el otro día de hecho hablaba con compañeras sobre el hecho de que muchos productos ni siquiera vienen, o sea, que no sabemos qué tienen pues, los concentrados de zumo, nos decía una compañera ahí, vienen de otro sitio, los hace Mercadona y no sabes que en realidad es un concentrado de frutas que viene no sé dónde. Entonces en el boicot no confío mucho, salvo que si resulta que el ejército se mantiene con recursos que no son israelíes sino de otros países, pues dirigir el boicot directamente contra Estados Unidos. Es decir, porque claro, el boicot a ellos es que les da igual, si quien les mantiene es que siempre a lo mejor estamos hablando de tiro y a quien hay que presionar es al resto para que le presionen a ellos, entonces directamente un boicot contra productos americanos para que se manifiesten y tal. Haría boicot contra productos españoles, pero lo malo es que al final no lo vemos. Pero... Hombre, el boicot no se reduce a los productos. Sabéis que la colaboración, el volumen de colaboración entre España e Israel en materia militar es tan enorme como lo es con Alemania o con otros países. Por ejemplo, una de las formas, es decir, y esto lo tienen oculto. Además han nombrado un ministro de Defensa que es dueño de una empresa que producía las minas antipersonales. Es decir, ¿no? Y la colaboración con Israel en materia militar multiplicó por 5. Aparte de la colaboración en materia de seguridad. La policía española y la policía vasca y la policía catalana está instruida por agentes del Mossad y del Shin Bet israelí. Todo esto es una realidad. Forma parte del boicot una vez, pero esto tenía que tener previamente un conocimiento real de la causa. Hay organizaciones que son de toda fecha
que sí trabajan en esta materia, incluso en la materia agrícola. En la materia agrícola hay los códigos de barra, que es verdad que Israel cambia cada X tiempo, pero también tenemos a quien le persigue este cambio, y por lo tanto los productos sobre todo en el Corte Inglés, en Mercadona se venden muchos productos. ¿Hacen mucho daño? A lo mejor no, pero hacen daño. No es lo mismo que no consumirlo. De la misma manera que la Coca-Cola simboliza el imperio, que yo soy partidario de que no se tome, aunque yo también tomo Coca-Cola, lamentablemente, y otros muchos, si podemos boicotear la Coca-Cola en contra de Estados Unidos, perfectamente. Pero no quiere decir en detrimento de otras medidas que se pueden hacer de boicot. Boicot académico, por ejemplo, la colaboración con las universidades, porque ahí donde están enseñando la desinformación a los estudiantes universitarios, ¿no? A abogados, a ingenieros, y aprovechando de que Israel es una referente de ciencia, de avance científico, por lo tanto hay que colaborar. En cambio con los árabes, que son atrasados de la Edad Media, hay que colaborar con Israel. Esto es lo que realmente cuento. Con respecto a lo del boicot, cada vez que las organizaciones no gubernamentales españolas, la EFI o cualquier organismo español ha querido colaborar, por ejemplo, con los palestinos en temas de sanidad, por ejemplo, se estableció un sistema de ambulancias entre Jericó y la parte que recorren los beduinos, porque la mortandad entre los niños palestinos en aquella zona era muy grande, porque desde que la mujer entraba en parto podía tener algún problema hasta que llegaban a un hospital, llegaban mal y morían. Entonces yo trabajé en un proyecto concretamente que era dotar de ambulancias y de un centro de distribución de ambulancias en Palestina para poder atender a esta cantidad de partos irregulares. Bueno, pues justo cuando yo estaba aprobado, Israel había dado permiso para el paso de las ambulancias por barco en Jaffa, cambiaron la normativa de los parachoques de las ambulancias. Es decir, no podíamos meter las ambulancias en Palestina porque los parachoques de las ambulancias no cumplían con la norma establecida. Hubo que volver a pedir, porque las había hecho la Mercedes en Alemania, ahí nos encabezonamos y volvimos a pedir si de urgencia podían enviar parachoques nuevos para cambiarlos allí en el puerto para que pudieran pasar. Se comunicó a Israel que se iba a hacer eso. Se volvió a traer y cuando vinieron volvieron a cambiarlo. Es decir, que los boicots se pueden hacer cuando hay permiso para todo, se puede hacer, y no estoy de acuerdo con lo que tú dices, que no sirve para nada, sirve para muchísimo. Lo que ha dicho antes Miguel, para la gente que vive en Israel es muy confuso y hace que mucha gente se vaya y no apoye eso de que todo el mundo esté en contra de ellos. La prensa internacional hoy refleja el estado de exterminio sistemático que el ejército de Israel, que los israelíes, que los judíos, porque efectivamente opino como tú, es una ciudadanía militarizada, y además militarizada de hecho, tienen que hacer el servicio y cuando les toca tienen que ir a cubrir checkpoints, etcétera. Yo creo que sí hacen. Todo boicot se une siempre a esa sensación de que no nos callaremos. Es decir, intifada significa rebelión de las piedras, creo, ¿no? No, intifada es levantamiento. Levantamiento. Y fatá significa conquista, ¿no? Es decir, que entre la intifada y fatá está la capacidad de acción que tenemos los que no somos palestinos de nacimiento, en hacerles el boicot a esta gente. Cualquier cosa hace boicot. Por ejemplo, ya habéis visto, ahora nos están poniendo la lista de Schindler, Éxodo, todas las películas en las que se habla de los pobrecitos judíos, pagadas por supuesto con dinero y capital sionista, nos las están poniendo en las televisiones. Pues yo creo que también se puede hacer un boicot hablando de eso en el bar y diciendo, mira, han puesto Éxodo, qué casual, cuando están atacando Gaza. Recordar, hay una página web que es a la que se han referido, que se llama Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación de Israel.
se llama Boicot Israel, todo junto, boicotisrael.net. Ahí hay cantidad de iniciativas que se están planteando para ejercer justamente esa resistencia y esa rebelión contra la ocupación y el apartheid. Yo creo que merece la pena seguirlas y cada uno de nosotros seguimos esta página en Twitter, en las diferentes redes, y también estamos constantemente reproduciéndola en todos los medios que podamos, pues estamos contribuyendo con nuestro grano de arena en esta rebelión contra esta masacre y este exterminio. Yo creo que incluso si nos reunimos 30 aquí, pero somos capaces de filmarlo, de reproducirlo, de colgarlo en las redes, de moverlo constantemente, yo creo que una de las cosas que nosotros nos hemos planteado siempre desde este movimiento es que basta con que seamos unos pocos si perseveramos, si estamos constantemente reproduciendo esta rebeldía, podremos extenderla, y en eso consiste un poco nuestro hacer y nuestra acción. Entonces es muy importante por eso que estemos en contacto con esta web de boicotisrael.net, y muy importante también que este acto que se ha realizado hoy se pueda reproducir en muchas otras asambleas, no solamente del 15M, sino todas las asambleas que se están creando ahora mismo en asociaciones, en organizaciones y tal. Y bueno, agradecer muchísimo tanto a Octavio Collis, a nuestro compañero, como a Miguel Dici esta charla, toda la información que nosotros podamos recabar con este tema. Incluso si tenéis otros compañeros que puedan venir, ya no digo en agosto, porque ya prácticamente vamos a cerrar en el mes de agosto lo que son las charlas de economía, pero vamos a programar en el mes de septiembre otras más, y desde luego este es un espacio abierto en que nosotros le mantendremos siempre vivo para el pueblo palestino, para la causa del pueblo palestino, con la cual estamos no solamente solidarizados, sino profundamente conmovidos de todo este exterminio que está ocurriendo. Entonces, gracias a los compañeros que han intervenido, y bueno, os esperamos en septiembre. En septiembre no dejéis de visitar la página de tomalaplaza.net. Simplemente en un buscador, buscando Economía Sol, Domingos de Economía, podéis ver la programación que tendremos en el mes de septiembre, en donde también seguiremos con nuestro análisis político, económico, de lo que está sucediendo en este país y en el mundo. Y desde luego, como siempre, solidarizándonos con este pueblo. Intifada. Decirme que saque a colación que la Cuarta Convención de Ginebra establece que ningún ciudadano de un país ocupante puede circular por el territorio ocupado, de manera que si ocurriera algo con los ciudadanos que pasearan libremente por territorios ocupados, la responsabilidad sería del ocupante y no del ocupado. Y además me llamaba para decirme que ya se ha demostrado que los 3 jóvenes israelíes secuestrados y asesinados por Palestina, no hay tal, no han sido secuestrados ni asesinados, ha sido un accidente de coche que sufrieron, es decir, que es una de las razones por las que, bueno, no necesitan muchas. Antes de pasar a las preguntas, quería decir alguna cosa que se me ha pasado para que veáis el nivel de ignominia en el que tiene que vivir el pueblo palestino. Resulta que entre todas las leyes que el Estado de Israel ha establecido para la comunidad palestina está la del agua. El agua es importante en todos los sitios y lo sabemos muy bien, pero en sitios donde no hay es angustiosa esa situación. Resulta que los agricultores palestinos, que como decía Miguel, habían aprendido a utilizar sus recursos para tener la mayor plantación de cítricos de Europa, además de la de olivas arbequinas, que no había en España, por ejemplo, ahora en Lérida, pero cuando las había por millones en Palestina, aquí no las había, han establecido una ley por la cual un colono, agricultor, puede buscar agua perforando a un nivel de 400 metros. Resulta que Palestina está tumbada sobre el Mediterráneo
pero es una tierra bastante plana, hasta llegar a los altos del Golán. Es más, incluso en la depresión de Jericó baja 500 metros por abajo del nivel del mar. Es decir, que con esta ley lo que permiten a los agricultores ocupantes, a estos militares campesinos que ocupan las tierras de Palestina y Cisjordania, es buscar agua, desviar los canales hacia el pueblo palestino más cercano y robársela. Porque resulta que los palestinos solo pueden buscarla a 80 metros. Esa es una reglamentación que hay que cumplirla a rajatabla, porque si no te confiscan el terreno. Es decir, que los colonos israelíes hacen sus perforaciones, desvían sus canales y le roban al pueblo de al lado el agua que no puede encontrar porque solo puede perforar a 80 metros. Imaginaros qué magnífico. Luego el muro ha tenido, cuando veis el trazado del muro, dices, bueno, pero estaban borrachos los que han hecho esto, que ¿por qué hace unos quiebros repentinos? No, el muro siempre trata de cortar el acceso al agua de los palestinos. Es increíble, o sea, lo hacen milimétricamente. Y si pueden dividir un campo en dos, mejor. De manera que el agricultor palestino que quiere ir a arar su tierra o a recoger sus frutos al campo que está donde está ese árbol, tiene que ir a Rivas hacia Madrid, dar la vuelta por allí, que es por donde le dejan, para ir ahí. Eso lo viven los palestinos todos los días. La Cuarta Convención de Ginebra, a la que hemos citado ya varias veces, ha condenado el comportamiento de los ocupantes 1.000.000 de veces, o sea que no ha servido absolutamente de nada. Ellos siguen apelando a su derecho a defenderse, y cuando no tienen de nada que defenderse, pues se inventan historias como la de este accidente de los 3 jóvenes a los que parece ser que habían secuestrado torturadores palestinos y habían asesinado. Bueno, no hay tal, ya se ha descubierto, lo dice la propia Haaretz, el propio periódico, el único periódico de centro izquierda. Bueno, es más de izquierdas que El País, pero... Bueno, El País es de izquierdas. Amnistía Internacional también había propuesto que se embargara los productos que se embargara a Israel. Y otro tema que también ellos lo han aclarado, que yo buscando sobre los bancos, la historia de los bancos medievales, los bancos de la Edad Media, pues efectivamente se ve ahí que los judíos, desde luego, los Fugger, como tú has nombrado, incluso en el siglo XVII-XVIII, los Rothschild estos, que apoyaron también muchísimo, están metidos en el banco, apoyaron mucho la creación de Israel porque dieron mucho dinero, ¿no? Es el papel. Sí, dieron mucho dinero, etcétera, etcétera. Simplemente decir las conexiones que hay con los bancos y este movimiento. Déjame contestarle. Con respecto a los Rothschild, por contestar a... Vamos a ver, aprovechando que está aquí Miguel, porque realmente es un privilegio tenerle y que realmente pocas veces tenemos acceso a una información, digamos, tan fundamentada con relación a lo que ha sido la ocupación y los motivos de la ocupación. A mí me ha parecido muy interesante esto que has dicho con relación a cómo se ha, digamos, planeado esa ocupación desde mucho tiempo atrás de lo que fuese el exterminio nazi, y esos motivos económicos de por qué se llevó a cabo esa ocupación. Yo creo que a mí sí que me gustaría que te extendieras un poco en esa explicación, porque eso es algo que se desconoce. Realmente nosotros siempre hemos creído que de alguna manera Israel estaba planeada un poco como quitarse el complejo de culpa de los pueblos por lo que había sido el exterminio de los nazis. Y resulta que ahora tú comentas cómo esto obedece también a otras razones y otros motivos. Esto estaría muy bien que explicases un poco más ese tema. Bueno, para hablar de esto tenemos para rato. Por eso yo intencionadamente hice referencia al principio al historiador israelí que ahora está afincado en Inglaterra por persecución, entre otros, como Shlomo Sand y otros, que escribieron el autor del libro famoso de la industria del Holocausto, de un judío. O sea, de un judío es sobreviviente del Holocausto. Es decir, no lo escribe ningún palestino, ningún árabe, para que sea sospecha.
hasta qué punto se utiliza, se comercializa con la industria del Holocausto. Hay un sobreviviente famoso histórico francés, Georges Garoudi, que escribió sobre el tema, el mito del Holocausto, y el libro fue censurado 1000 veces, porque es un tabú, que no puedes hablar del Holocausto, porque no les interesa que hables del Holocausto. Además, el Holocausto no solo afectó a los judíos, afectó a franceses, a árabes, a gitanos. Los rusos perdieron 20 y tantos millones en la guerra y nadie está diciendo que han hecho esto con los rusos. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque querían asociar. Y esto enlaza con algo que se llama el eurocentrismo. Europa no es libre de culpa. De culpa en muchos sentidos. Culpa primero el verdadero Hitler, pero como si fueran los demás ángeles. Los otros estaban colonizando medio mundo. Los franceses hasta 1961 matando a 1,5 millones de argelinos. Estos franceses ahora, que en su tierra son resistentes, y contra los argelinos son terroristas. Los mismos franceses en Vietnam son hijos con perdón, y los vietnamitas son comunistas. Y así sucesivamente en Corea, así han hecho los americanos, etcétera, etcétera. Y Europa, por lo tanto, tiene esta... Eso no le falta gran cosa. Es el único periódico en Israel en el que, bueno, más o menos dan alguna noticia, y por lo que me ha contado Hani hace un momento, ha salido la noticia en un diario de Israel. No hubo tal secuestro ni tales asesinatos. Entonces, si queréis, pasamos a un turno de preguntas, por no daros, porque podríamos estar hablando todo el día, pero igual os apetece saber cosas más concretas. Dale la palabra. Sí, más. Sí. Bueno, como estamos aquí en la asamblea, bueno, de economía, simplemente decir que hay una información muy interesante que me ha llegado de los productos palestinos para ver si se le hace boicot. Los productos palestinos llevan el número 7... Israelí. Por cierto, no digáis nunca israelitas, por cierto, porque eso les da como una razón histórica. Es como si fueran parientes, primos cercanos de aquellos. No, son israelíes, no israelitas. Cuando decís israelitas, estáis favoreciendo... No son, estos no son. Nada, pues el número de los israelíes de sus productos es el 729, lo digo porque es interesante saberlo, y además el derecho internacional, como dice aquí, pues los considera que son ilegales porque están cultivados en territorios ocupados. Yo creo que hay dos productos que todo el mundo ve, los dátiles esos gordos, esos son israelíes. Y las naranjas que ahora nos venden, que en España no hay naranjas, pues hay unas naranjas que se llaman naranja Jaffa, ¿no? Sí. Y incluso agua. Sí. Incluso agua embotellada. Esto yo lo he mandado a la lista, no sé si se puede extender la cantidad de producto. Si hay un buen producto, yo creo que merece la pena, no sé si podría hacer algo.